¿Cómo les va? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Salma Hernández y hoy toca hablar acerca del capítulo número 14 de Tropical Rush Pretty Cure. Empecemos el video. El día de hoy nuestro equipo va a estar trabajando en una guardería o más bien en un kinder siendo maestras. ¿Por qué lo digo así con comillas? Porque técnicamente no lo son. Básicamente van a estar ahí cuidando de los niños, jugando con ellos, en fin, tareas básicas y no muy difíciles de hacer, ¿cierto? Bueno, aquí podemos ver cada una de las personalidades de nuestro equipo. Manatsu es alegre, es extrovertida, le gusta jugar con los niños, es básicamente parte de ellos. E incluso el resto del equipo se pregunta si realmente quiénes son los niños. Ella que tiene 13 años, 14 años, o los que sí realmente son niños. Por otra parte, algo que me gustó mucho es Minori. Ella está leyendo un libro a los niños, pero realmente de una manera bastante aburrida. Yo me quedaría dormida. Bueno, otro detalle es que me gustó también fue Asuka. Ella juega con las muñecas, con los niños, con las niñas. Y como ella no ha obtenido nunca la oportunidad de jugar con muñecas, no sabe cómo cambiarles la ropa o qué outfit ponerles. Es como que no sé combinar ropa, nunca he jugado con muñecas porque mis hermanos pequeños son hombres. Y finalmente Laura también tiene oportunidad de jugar con los niños. En este caso se disfraza nuevamente con una falda que le cubre toda la cola y empieza a jugar con ellos. Y ustedes se dirán, ¿y dónde está Sango? Bueno, Sango también está jugando con los niños de una manera un poquito más a su manera. Según ellos están jugando a maquillarse, ponerse esmalte en las uñas, un poquito de chapitas, un poquito de labial. Resulta ser que mientras Laura y Sango juegan a ser princesas con los demás niños, Laura descubre a un pequeño niño que está apartado de los demás. Él está leyendo un libro sobre bichos y dice que quiere ser entomólogo cuando sea mayor. ¿Qué significa esto? Que va a ser alguien que se dedica a estudiar a estos pequeños animalitos. Laura resulta que se lleva bien con este pequeño e incluso le lleva a ver a una pequeña crisálida. El niño le explica un poquito acerca de estos bichos y cómo es que la oruga pasa a ser una crisálida y después a una mariposa. Por su parte, en la guarida del enemigo, Elde también quiere jugar un rato con el mayordomo de todo el equipo, el caballito del mar. Pero como este no coopera, decide abandonar sus juegos e ir a robar la motivación. Es cuando descubre el kinder y ve que ahí realmente se puede divertir un rato con el Sensen Yanareda. Y como sabemos, nuestro equipo empieza a transformarse y empieza a atacar. Pero descubre que el enemigo está hecho de bloques de juguete. Si tratan de deshacerlo, rápidamente volverá a unirse las piezas. ¡Qué difícil! ¡Ay no! ¡Qué difícil! Bueno, resulta que la batalla se complica no solo por este detalle, sino porque el pequeño niño con el que Laura convivió está preocupado por la crisálida. ¿Qué va a pasarle? Tiene que protegerlo, ¿no es así? Es gracias a esta pequeña protección que el niño quiere hacer con el bichito que descubre una nueva amiga, que ella también está interesada en los bichitos. Y gracias a esto y con un poco de ayuda de Laura, pueden hacerse amigos. Finalmente, esta Cure Summer descubre una manera para evitar que el Sensen Yanareda se reúnan sus piezas nuevamente, lo que curiosamente sí funciona. Y de esa manera pueden vencer al enemigo y mantener la paz en este pequeño kinder. Lo que me gustó de este capítulo es que pudimos ver un poquito más de las personalidades de nuestro equipo. Además que Laura está aprendiendo un poquito más acerca del mundo de la superficie, qué son los bichos,
además de estar conviviendo con niños pequeños. ¿Y qué creen? Hablando de Laura, ya se filtró el diseño de la próxima Petite, la número 5 del equipo, llamada Cure La Mer. Esperen. Antes de que me digan algo, La Mer en francés significa la mar. Laura de alguna manera se va a transformar en humana y se va a transformar en una Cure. Aquí estamos viendo el primer leak de su próximo diseño oficial. Y la verdad es que ya estoy esperando el debut de Cure La Mer. Déjenme aquí abajo en los comentarios si les gustó el diseño de Laura en forma humana y cómo sería su ataque y su transformación. Por mi parte, esto sería todo. Mi nombre es Salva Hernández y nos estaremos viendo en el siguiente capítulo, el número 15. Me estoy despidiendo. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.